Buenos días, bienvenidos. Esta mañana les da la bienvenida a la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara. En esta ocasión tenemos la rueda de prensa organizada por el Congreso Internacional de Avances en Medicina, y los módulos que se presentan es el módulo de odontología y maxilofacial y pediatría. En el presidio nos acompañan el doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del 21º CIAM 2019. También nos acompaña el doctor César Rafael Sagún Belloso, coordinador del módulo de odontología y maxilofacial del 21º CIAM 2019. También nos acompaña el doctor Antonio Huerta Martínez, también del CIAM 2019, el doctor Alberto Campos Sierra, coordinador del módulo de pediatría 21º CIAM 2019, el doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre, coordinador del módulo de pediatría 21º CIAM 2019. También nos acompañan esta mañana algunos invitados especiales: el doctor Javier Robles Arellano, el doctor Enrique Romero Velarde, la doctora María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla, el doctor Eliud Hussein Rodríguez Ivich, y creo que son todos. Iniciamos con la intervención del doctor Martín Gómez Lara. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecerles nuevamente la asistencia para permitirnos hacer la difusión de nuestro congreso, nuestra fiesta académica, que es el Congreso Internacional Avances en Medicina, y recordarles que se enlaza con el 8º Congreso Internacional de Enfermería y su segundo de forma consecutiva con nosotros. Ya hemos hablado de varios módulos durante el trayecto de los días anteriores. Hemos recorrido 14 módulos, tenemos todavía 7 por recorrer de los 21 que tenemos programados, y hacerles mención en el aspecto de las fechas, que es 21, 22 y 23 de febrero del año 2019, con el tema, el eje temático es obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Como ven, ahorita vamos a tocar temas pediátricos y de adultos. ¿Qué queremos decir? Que la obesidad prácticamente impacta adultos, jóvenes, niños, y seguimos teniéndolo como la epidemia del siglo. Es por eso que ahorita nos convoca a tener todos un tema multidisciplinario para poder entrar todos en una misma temática, que es el tema de prevención. Y decirles que hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. Tenemos ahorita 780 carteles registrados de trabajos de investigación que se van a exponer en las fechas antes mencionadas, y prácticamente 15 precongresos también que se van a correr durante el transcurso del congreso. Sin más preámbulo, dejo la palabra a los responsables de los módulos. Muchas gracias. Gracias, doctor José Martín Gómez Lara. A continuación escucharemos la exposición del doctor César Rafael Sagún Belloso. Muy buenos días. Pues sí, este congreso en odontología es muy importante porque vamos a tratar temas de bastante importancia, como son las enfermedades metabólicas. Para eso el doctor Eliud nos va a dar más o menos una reseña de lo que tratan la relación de estas enfermedades con la odontología. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco en el congreso sobre ciertas enfermedades metabólicas, por ejemplo, el impacto de la obesidad en las enfermedades metabólicas y en la cavidad oral, ¿sí? Al haber cambios por exceso de grasa en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo se tiene que adaptar, y también la cavidad oral sufre ciertas modificaciones. Entonces lo que vamos a hablar es todos estos cambios que tiene la respuesta del cuerpo hacia las patologías orales. Tenemos que las enfermedades bucales más comunes a nivel mundial son la caries y la enfermedad periodontal, y todas estas representan pues un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas. Entonces las enfermedades metabólicas lo que hacen aquí es mermar un poco el sistema inmune, y tiene una relación directa en la presencia de ciertas enfermedades en la boca. Básicamente es lo que vamos a hablar ese día.
Gracias por sus palabras, doctora Eliud Hussein Rodríguez Ivich. A continuación escucharemos la intervención de la doctora Luz Patricia Eugenia Santibáñez Escobar. Buenos días. ¿Está prendido esto? Sí. Buenos días. Bueno, en este 21º Congreso Internacional de Avances de Medicina, como ya lo dijo el doctor en nuestra fiesta académica, en el módulo de odontología y cirugía maxilofacial nos alineamos al lema oficial, que es enfermedades metabólicas, obesidad y su impacto en la salud bucal. Tenemos como prioridad de nuestra institución promover acciones de protección a la salud, de promoción de la salud, de buenos hábitos que fomenten y que mantengan la salud a lo largo de la vida. Y cuando digo en lo largo de la vida, hago un paréntesis para decir que me encanta compartir esta rueda de prensa con pediatría, porque si en algún lado podemos influir de manera muy temprana en esta intención de la educación y de la prevención, pues es precisamente en el área de la pediatría. Bueno, desde el punto de vista de la cavidad oral, está reconocido por múltiples estudios que se han hecho e investigaciones que hay una clara relación de las enfermedades metabólicas y algunas situaciones que pueden suceder en la cavidad oral, bien porque son consecuencia de la enfermedad sistémica o bien porque a partir de una enfermedad localizada de manera inicial en la cavidad oral, ya se da origen o se agrava, se complica una enfermedad metabólica. En este panorama de la salud, en el panorama de salud de México, de la salud bucal en México, seguimos con que tenemos en términos generales las mismas enfermedades de toda la vida, que son las prioritarias o que mayormente afectan a la cavidad oral. Se ha visto que las personas mantienen sus dientes a mayor edad, pero también hemos visto que enfermedades infecciosas, particularmente aquellas que afectan al sistema de sostén de los dientes, están más que francamente y evidentemente relacionadas con problemas de la salud sistémica. Hay un estudio que se llama de la carga mundial de una enfermedad, en donde se dice que de las 50 enfermedades y trastornos más prevalentes que no son mortales, pero sí son incapacitantes, 3 están consideradas en el ámbito de la salud bucal, y son precisamente caries, enfermedad parodontal y edentulismo. Podríamos abarcar casi de qué manera cada una de ellas afecta al sistema general de salud de los individuos, pero vamos poniendo simplemente el ejemplo de que una persona que no tiene dientes, simple y sencillamente no puede comer. Entonces, hay alteraciones en su metabolismo simplemente por esa razón, y todo puede complicarse. En el módulo de cirugía maxilofacial y de odontología estaremos abordando algunos problemas. Ya lo mencionó el doctor, algunas enfermedades metabólicas específicas que tienen sus manifestaciones en la cavidad oral o que tienen su efecto sobre la salud general. Otra de las cosas que vamos a abordar son las infecciones. Con mucha tristeza vemos que a raíz de que se combina una infección con una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes, no solamente la salud del paciente, sino la vida se puede ver altamente comprometida. ¿Por qué? Porque los sistemas de defensa y los sistemas de mecanismo de esos pacientes están suprimidos, y entonces resultan mayormente afectados y se complican con mayor facilidad hasta el punto de comprometerse su vida. Tenemos una participación de una doctora, la doctora Flor Johanna Flores Hernández, a la cual la tuvimos en el Hospital Civil haciendo un estudio con el objetivo de obtener a partir de las células de la pulpa dentaria células troncales, con el propósito de promover a través de ellas células del páncreas que fueran capaces de formar insulina y así establecer una perspectiva en la terapia celular de la diabetes. Hay otras cosas que suceden actualmente. El cáncer en la cavidad oral ha aumentado de manera significativa, en algunas ocasiones por los hábitos
fumar, beber, combinar estas dos cosas. La dieta ha cambiado y entonces las lesiones en la cavidad oral se manifiestan de 1000 maneras. Alguien podría pensar que es relativamente sencillo pedirle a una persona que abra la boca para ver una lesión que se ha mantenido en su cavidad oral por más de 8 días y anticiparnos a una posible lesión de cáncer. Pero sucede que en muchos de los casos eso no se considera, no se toma en cuenta, no se hace un diagnóstico temprano, no se hace una biopsia. Y entonces por esa razón también en nuestro módulo estamos incluyendo un tema que se llama pruebas de tamizaje para la detección temprana de cáncer oral, considerando que el cáncer oral, repito, se ha incrementado particularmente en las mujeres, porque ahora las mujeres bebemos y fumamos, entonces se ha incrementado y eso hace que la detección del cáncer no se haga de manera temprana, se descubren en estadios tardíos y entonces el tratamiento y el pronóstico para la vida se complica. Entonces en este módulo, dije antes, nos estamos alineando a este lema que se propone ahora con este congreso en su versión número 21, con la intención de que los que acudan a ella encuentren temas de interés, encuentren temas que sean útiles para su práctica diaria, que promuevan la educación, que promuevan la prevención y que hagan, en nuestro caso, el diagnóstico temprano o lo más temprano posible para evitar así complicaciones y reducir las limitantes que un padecimiento puede ocasionar. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctora Luz Patricia Eugenia Santibáñez Escobar. A continuación escuchamos la exposición del doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre. Muy buenos días, gracias por su presencia. Vamos a presentar lo que es el módulo de pediatría, que es uno de los módulos que habitualmente tiene mucha concurrencia con todos los profesionales que atendemos niños en todas las áreas, pediatría, psicología, enfermería. Y en esta ocasión tenemos 4 módulos esenciales que tienen que ver obviamente con el lineamiento del Congreso de obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud y predominantemente en los niños, por lo cual también hoy tenemos la presencia del doctor Enrique Romero aquí, quien es un experto nacional en el tema de obesidad infantil. Algunos otros temas como el microbioma humano, que también está la doctora Lupita Alcalá para explicarnos también a detalle si ustedes así lo sugieren. Otro módulo es el de medicina general pediátrica, infectología pediátrica, avance de cirugía pediátrica y un tema de pediatría y adolescentes en que estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, el uso terapéutico de la marihuana en niños y así el abuso de drogas, sobre todo las madres gestantes. Para eso tenemos la presencia de 2 profesores internacionales de la Universidad de Texas, del Hospital Clínico de Barcelona, 4 profesores nacionales del Hospital Ángeles Metropolitano, del Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Nacional de Pediatría y del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y así como 16 profesores locales, obviamente de ambas unidades hospitalarias del Hospital Civil, así como del Instituto de Nutrición Humana, para hacer un total de 24 conferencias. Le voy a pasar el uso de la voz al doctor Alberto Campos para que sea más explícito en lo que se refiere al programa académico. Escuchemos su exposición. Muchas gracias y gracias a los medios por darnos la oportunidad de difundir este programa del módulo de pediatría. Y bueno, como bien se ha comentado aquí en esta sesión, nosotros en el módulo de pediatría también nos estamos adaptando porque sabemos a la temática general del Congreso Internacional de Avances en Medicina, porque sabemos que los niños también tienen problemas desde muy tempranas edades, escolares y adolescentes, de problemas metabólicos, y el cuidado, la detección oportuna, las medidas de prevención adecuadas, sobre todo el tener estas actualizaciones en la práctica médica diaria del pediatra, evitará que esos niños escolares y adolescentes lleguen o trasciendan a la vida adulta ya con un problema crónico. Y es por eso que tenemos
temática sobre síndrome metabólico con excelente endocrinóloga del Juanín Menchaca, de problemas de diabetes y obesidad, justamente por también otro gran pediatra del Juanín Menchaca. Viene un ponente de la Ciudad de México que nos va a hablar del microbioma humano y esa relación que existe con ciertas enfermedades cuando esa microbioma, esa flora intestinal se altera, con enfermedades alérgicas, con diabetes, con síndromes metabólicos y un sinnúmero de problemas, otras enfermedades que en la actualidad se están relacionando con esas alteraciones del microbioma humano. Tenemos otra temática, sobre todo de fórmulas especiales en situaciones especiales de los niños, de alimentación. Un profesor de la Universidad de Texas que nos viene, que es gastroenterólogo y hepatólogo, sobre dos temas importantes que se relacionan ambos. Uno es el hígado graso, que en los niños, aunque no es muy frecuente, también se ha relacionado al problema metabólico. La otra es la hepatitis, que si bien es cierto que la mayoría de las veces es infeccioso, también podemos tener problemas por ese lado. Nuevos diagnósticos en enfermedades neurológicas, como es la secuenciación exómica, que se refiere a formas nuevas de diagnóstico de enfermedades neurológicas. Tenemos temas de neonatología, de medicina, pediatría, como hematología, los nuevos avances en las transfusiones o la medicina transfusional, que es importante que estemos los pediatras ya bien enterados de las nuevas formas de transfusiones. Tópicos en infectología, donde vamos a tocar temas importantes, sobre todo de las infecciones perinatales como sepsis y la prevención de la enfermedad perinatal desde la madre. Tenemos temas de infectología como nuevos esquemas que vendrán de vacunación con excelentes ponentes del Fray Antonio. Infección de vías urinarias, que también lo vamos a tocar como un avance importante que se está teniendo en esos tratamientos, sobre todo en niños. Tenemos un módulo, un bloque de cirugía pediátrica, donde destaco que lo más importante es que ya hay avances en cirugía bariátrica y que vendrá un profesor de la Ciudad de México, propiamente el Infantil de México, a hablarnos sobre su experiencia que ellos han tenido hasta el momento. Y que bueno, pues por el momento tendremos también en nuestros medios también cirugía en adolescentes que ya requieren ese tipo de manejos. Finalmente tenemos un módulo misceláneo donde hablamos de temas de adolescentes principalmente, donde tenemos que el uso de la marihuana, sobre todo los derivados de los cannabinoides, que actualmente se utilizan mucho en epilepsias, sobre todo refractarias, pero que ya se le están iniciando a dar uso en un sinnúmero de enfermedades. Y bueno, pues la prevención de la patología psicosocial del adolescente, por una experta paidopsiquiatra que estará con nosotros en esos días. Gracias, doctor Alberto Campos Sierra, por su exposición. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con su micrófono, su nombre y su medio. Verónica Guardado, de TV Azteca. ¿Qué impacto tienen las enfermedades metabólicas y la obesidad en la salud bucal específicamente? ¿Qué problemas hay? Bueno, la literatura nos habla de una relación estrecha entre las enfermedades orales y los padecimientos metabólicos. En el caso de la conferencia vamos a hablar particularmente de la diabetes, que es una de las enfermedades que más han crecido en el país y que más nos aquejan en nuestra sociedad. Entonces, hay una falta de respuesta del sistema inmunológico cuando presentamos infecciones crónicas en la boca, como periodontitis o inclusive la gingivitis, que puede ser crónica. Entonces, al tener presencia bacteriana en el cuerpo, también se puede agravar los síntomas de la diabetes. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo del impacto que puede tener las enfermedades bucales en las enfermedades sistémicas y las enfermedades sistémicas hacia las enfermedades bucales. ¿O qué consecuencias Por hay? enfermedad periodontal, sí. Cuando hay una enfermedad periodontal, ya sea crónica o agresiva, cuando se hace severa, empieza a haber movilidad dental.
Entonces, al haber movilidad dental, bueno, empieza poco a poco a haber una reabsorción ósea hasta que se pierde el órgano dentario. Soy la... Ay, me pongo de pie. Sentada mejor. Sí, soy la doctora Sandra Berenice Gómez Iñoré, estoy en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Yo tengo la especialidad de odontopediatría. Lo único que quiero complementar en cuanto a lo que ya han expuesto mis colegas, la doctora Patti Santibáñez, el doctor Hussein Rodríguez y el doctor César Sagún Belloso, es respecto a que cuando hay presencia de enfermedades endócrinas, metabólicas, problemas de descontrol de hiperglucemia, como es el caso de la diabetes, se suelen presentar también ciertas complicaciones en cuanto a los procesos de regeneración de tejidos. Sí, como bien dijo el doctor Hussein, en la diabetes con mucha frecuencia encontramos en la consulta del odontólogo la presencia de padecimientos periodontales que inician en una fase inicial que es la gingivitis y se complica con una periodontitis y una que se puede ir agravando y provoca una destrucción de los tejidos de soporte de los dientes. Entonces, esos procesos infecciosos, igualmente la caries, porque son infecciosos porque son producidos por bacterias, ocasionan que precisamente el control de los padecimientos metabólicos y el control de la diabetes, concretamente, que es el padecimiento de mayor incidencia en cavidad oral, se complique, ¿sí? Entonces, las enfermedades bucodentales y sus manifestaciones se agravan de alguna manera, y mientras no haya un tratamiento multidisciplinario con el médico especialista, en este caso el endocrinólogo, no podemos obtener resultados favorables por mejores tratamientos estomatológicos que realicemos en cavidad oral, ¿sí? En realidad es lo que quería yo complementar en cuanto a lo que dijo el doctor Hussein Rodríguez. Sí, muchas gracias por su... Sí, buen día. Ignacio Pérez de Canal 44 de Periódico Crónica. Preguntarle a la doctora Santibáñez, hablaba de este tema de el cáncer que se ha incrementado. Si existen datos sobre pues justamente cifras de cuánto se ha incrementado, y hablaba de pues las medidas preventivas. ¿Qué tiene que hacer cualquier persona de cierta edad? No sé si, aunque es enfocado más a niños el módulo, pero ya también en el caso de adultos, ¿qué hacer para prevenir justamente que no se presente un caso de cáncer en la cavidad bucal? Gracias. Sí, el cáncer bucal está aumentando en todo el mundo en términos generales. Esto sucede porque ciertamente existen factores de riesgo que hacen que esto se suceda. Entre otros podemos mencionar el alcohol, el tabaco, como ya antes lo dije. La edad es otro de los factores importantes. El género, hay ciertas tumoraciones que tienen predilección por cierto género. La exposición a la luz solar también es otro de los factores. Puede suceder que haya una infección, por ejemplo, y que a raíz de esa infección, que se prolonga de manera crónica, esta lesión se convierta en cáncer. En términos generales, también tenemos en el país un registro de los casos que están presentándose. En relación a la cavidad oral o cabeza y cuello, el cáncer de mayor frecuencia es ahorita se lo digo porque se me fue la palabra. Entonces hay un cáncer que es el que con mayor frecuencia, el mucohipodermoide, es el que con mayor frecuencia se presenta en la cavidad oral o en los tejidos en general del cuello o de la orofaringe. Y se puede presentar realmente a cualquier edad, como lo dije antes. Una cosa que está bien establecida en relación al diagnóstico es la detención de lesiones que estén apareciendo en la cavidad oral, en este caso, y que permanezcan ahí sin cambiar, sin sanar, por un lapso mayor de 10 días. En términos generales, sucede que como en cualquier otro cáncer, por ejemplo, a las mujeres se nos enseña a explorar mamas. Entonces los cirujanos orales o los odontólogos en general enseñamos a las personas a que examinen su cavidad oral. ¿En busca de qué? De cambios en relación a color de cualquier superficie de la mucosa, lengua, carrillos, etcétera,
cambios en el color, cambios en la forma, cambios en el tamaño, cambios en la textura. Cuando se produce un cambio de esta naturaleza en la cavidad oral y, como dije antes, se prolonga por más de 10 días y no sana, de entrada es sospechosa de malignidad. La intención sería descubrir esta lesión de manera temprana. La intención sería hacer una biopsia también de manera temprana para, en el mejor de los casos, detectar simplemente algunos cambios morfológicos en las células y no un cáncer in situ bien establecido. Esas serían los comentarios en relación al diagnóstico y a la prevención. Siguiente pregunta. Para México, no sé si las tengan. Sí las hay, pero me disculpa que no las traigo ahorita, pero le puedo decir que del total de cánceres que se presentan en el cuerpo, cuando menos el 30% corresponden a cara y cuello, y de esos, el que con mayor porcentaje se presenta es el mucoepidermoide. ¿En dónde? ¿En México? ¿En el mundo? En México. Uh-huh. En México. No son diferentes, quiero decirle, no son diferentes las estadísticas en relación a otros países. Claro, hay mayor incidencia de cáncer oral, sobre todo en etapas más avanzadas en los países de desarrollo que en los países de desarrollo. Ajá. Y en cuanto al otro tema, la obesidad en niños, ¿me podrían decir aquí en México, porque dicen que tenemos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, qué porcentaje de la población infantil tiene obesidad aquí en México? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues alrededor, en la última encuesta nacional de nutrición, que fue la de Medio Camino de 2016, nos muestra cifras que prácticamente no han variado desde mediados de los 2000, en donde alrededor de 35% tanto de niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces realmente es una cifra elevada, e insisto, esto data desde los primeros años de este siglo XXI. Entonces, pues así son las cifras que se han mantenido. Recientemente, el año pasado, se levantó nuevamente una encuesta nacional de nutrición, no tenemos aún los datos, pero yo pienso que no va a cambiar mucho, alrededor de 35% de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, y quiero comentar que eso es una cifra nacional, particularmente para el estado de Jalisco y algunos estados del centro occidente de México como Colima, Aguascalientes, por ejemplo, ha incrementado un poco. Y su servidor, en algunos trabajos que hemos hecho aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, junto con mis compañeros en el Instituto de Nutrición Humana, pues hemos identificado hasta 40% de niños en algunos centros escolares que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces realmente continúa siendo, un problema de salud pública. ¿Es su nombre, por favor? Enrique Romero Velarde, para servir. También sobre este tema, de este porcentaje de sobrepeso y obesidad, ¿qué porcentaje sería por cuestiones genéticas y qué porcentaje por una mala alimentación? ¿Y qué les está complicando a estos niños obesos? Sí, bueno, aquí es importante señalar que realmente la presencia de sobrepeso y obesidad en niños es multifactorial, o sea, no es nada más una sola causa o genética o ambiental. Y algo muy importante en este sentido es que, pero bueno, aprovecho, claro que cuando existe ese sobrepeso o particularmente obesidad en los padres, con mayor frecuencia el hijo va a tener sobrepeso u obesidad, o digamos que es más susceptible a desarrollar sobrepeso u obesidad. Y es muy importante señalar que en investigaciones de los últimos 20, 25 años, ahora sabemos que los factores de riesgo se acumulan desde etapas muy tempranas de la vida. Esto quiere decir que algunos factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, obesidad en la madre, ya lo estamos comentando, pero también un incremento excesivo de peso durante el embarazo. Es un factor de riesgo para que los niños puedan desarrollar sobrepeso o obesidad, o nacer paradójicamente muy grande, esos niños que pesan 4 kilos o más, por ejemplo, pero también muy chiquito. Para los menores de 2.500 gramos, por ejemplo, los pone en riesgo para desarrollar obesidad abdominal, por ejemplo, y sus complicaciones. No recibir lactancia materna es otro factor de riesgo.
la introducción temprana y poco adecuada de alimentos complementarios. A muchos bebés desde pequeños les están dando aguas endulzadas como tés, por ejemplo. Las bebidas azucaradas en nuestro país se siguen consumiendo desde la etapa de lactante. Entonces ahora resulta que todos esos factores de riesgo son más importantes, bueno, son tan importantes como el hecho que un niño ya de 8, 9, 10 años coma en forma inadecuada, ¿no? Eso quiere decir que desde, y también es otro concepto que se conoce de los últimos 20 años, que los bebés, los niños se programan metabólicamente desde el vientre de su mamá y en los primeros años de la vida a cómo se va a comportar de adulto, ¿no? De niño mayor e incluso de adulto. De ahí que muchos niños con esa acumulación de factores de riesgo pues comen mal, no hacen ejercicio y fácilmente desarrollan sobrepeso u obesidad. Entonces es realmente toda una combinación de factores de riesgo para el desarrollo de estos problemas. Y lo que decía de las consecuencias es muy importante, precisamente en coincidencia con el tema de nuestro congreso de la obesidad de enfermedades metabólicas, porque también ahora sabemos que muchas enfermedades metabólicas, si bien se pueden adquirir en la vida del adulto, pero se vienen gestando desde la niñez a través de la acumulación de estos factores de riesgo, porque los niños y adolescentes, particularmente con obesidad, pueden empezar a tener alteraciones en los valores de su colesterol, de glucosa, pueden desarrollar síndrome metabólico que a veces no lo detectamos, por ahí se comentaba al principio la presencia de hígado graso también. Entonces se está gestando desde temprano y ahora vemos adultos jóvenes, y esto ustedes lo ven, digo, personas entre los 30 y 40 años, por ejemplo, que tienen ya hipertensión o diabetes mellitus tipo 2, que antes, bueno, para que estamos ya de mayor edad, nada más lo veíamos en los adultos, ¿verdad? Ya mayores, ¿no? Entonces, es el problema. Gracias. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Acá se habló de los procedimientos quirúrgicos por este tipo de obesidad entre menores y adolescentes, y si pudiéramos saber qué tan frecuentes son, y comparando con 20 o 30 años atrás, qué tan frecuente era o cómo o qué tanto se han incrementado este tipo de procedimientos, o si no se hacían antes. Afortunadamente, bueno, hay criterios para realizar cirugía bariátrica en adolescentes, son numerosos criterios. Afortunadamente en nuestro medio todavía no es tan común, porque alguno de los criterios nos dice que se relacionan a pacientes con obesidad grave, que ya tienen complicaciones, que no han respondido a un tratamiento convencional, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo una cifra de cuántos adolescentes en México, pero todavía no es muy común. Nosotros en el Hospital Civil, tanto en la unidad Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca, hay clínicas de cirugía bariátrica. Me refiero a nuestro hospital, al doctor Juan y Menchaca. Yo digo sin saber en forma exacta, pero creo que no operan más de 2 o 3 adolescentes por año. Sin embargo, en algunos otros países donde la prevalencia probablemente de obesidad en adolescentes es similar, pero la gravedad es mayor, como en Estados Unidos de Norteamérica, tienen grandes series de adolescentes que se operan en forma temprana con cirugía bariátrica para tratar de revertir el problema, particularmente de esos casos donde pues sí hay un exceso de peso muy importante y la presencia de complicaciones, pero en esta pregunta no es todavía tan común en nuestro medio, y yo no sé las cifras, pero ni siquiera el 1% de los adolescentes con obesidad reciben este tipo de tratamiento, que bueno, también hay que decirlo que es muy costoso, ¿no? Siguiente pregunta. Eder Saldaña de Zona 3, preguntarle al doctor, de alguna manera en los últimos años se ha cambiado un poco la política hacia las escuelas, sobre todo el tipo de alimentación. Preguntarle a usted directamente si este tipo de cambios han funcionado o ha notado que pues ha sido inútil y que se siguen manteniendo los mismos parámetros de obesidad en los niños. Sí, bueno, las cifras prácticamente no han variado, pero sí quisiera decir que los programas de escuela saludable surgieron, y ahí está la publicación del gobierno federal en 2006, 2007, por ahí, a inicios del sexenio de Felipe Calderón, cuando se hizo esta propuesta de las escuelas saludables, que incluían numerosas acciones, además de la restricción del
consumo y venta de productos que se consideran no saludables para los niños, y otra serie de características, por ejemplo, el contar con espacios suficientes para la actividad física y el promover la actividad física al interior de las escuelas debería ser obligatorio, ¿no? Media hora por lo menos durante la mañana para los niños, y en algunos casos hasta 1 hora, ¿no? Realmente a través del tiempo, y otra serie de medidas, por ejemplo el contar con bebederos de agua potable disponibles para todos los niños, y otras medidas como educación sexual o de drogas, etcétera, ¿no? Realmente no hay cifras que nos digan cuántas escuelas en México se han apegado. La última vez que por ahí investigamos un poquito de este tema aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, como en 2014 por ahí, que nos tocó participar en un foro similar, no eran más de 10% de escuelas que se habían apegado a este tipo de situaciones. Muchas escuelas han disminuido la venta al interior de las propios centros escolares de estos productos. Sin embargo, a la salida de la escuela ahí está el que vende los productos, y un tema muy importante: a veces si no lo consumen en la escuela, en casa sí lo consumen, porque es un hábito el tener en casa bebidas azucaradas o alguno de estos productos que a los niños les gusta. Pero me parece una muy buena pregunta, porque realmente no ha sido evaluada en forma puntual cuántas escuelas cumplen y cuál ha sido el impacto, que yo creo que el impacto no ha sido muy grande, porque seguimos con las mismas cifras de sobrepeso y obesidad. Y aprovecho para comentar que está bien, ¿no? Pues hay que hacer eso y hay que educar a los niños, pero es muy importante hacerlo desde bebés. Alrededor en la encuesta nacional de nutrición de 2012, publicada unos años después, lo que sucedía en los bebés, 70-80% de niños a los 2 años ya consumen bebidas azucaradas, incluidos juguitos de esos súper dulces, refrescos, obviamente, bebidas deportivas incluso, que les dan por ahí a los niños. Entonces es muy difícil llegar a los 6-7 años y decirle que siempre no. Entonces estas acciones las debemos de hacer desde los primeros años de la vida, incluso desde el inicio de la lactancia materna. Yo lo comentaba hace unos momentos, es de las primeras medidas de prevención del sobrepeso. ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay alguna otra pregunta, así es como damos por terminada esta mañana esta rueda de prensa. Gracias a todos por su presencia, y así como la difusión que hagan del Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en Expo Guadalajara. Gracias a todos, que tengan excelente día.